Ambos son experimentos, ambos tienen complejo de Dios, pero ¿quién ganaría en una pelea? Para saber, conozcamos los personajes, empezando por Albert Wesker. Su historia partiría desde su infancia, donde sería usado por Umbrella como sujeto de laboratorio. En ese lugar, Wesker habría sido parte del proyecto W, con el objetivo de tener la receta para hacer dioses. El proyecto consistía en reunir niños con genes y sistema inmune superiores e infectarlos con el virus progenitor. Este virus le entregaría fuerza, resistencia, velocidad y durabilidad superhumanas, pero solo si los niños sobrevivían al virus. Wesker lograría sobrevivir a este virus y más tarde se convertiría en un arma letal, ya que aprendería a usar armas y también aprendería artes marciales. Entre otras características, Albert sería capaz de matar infectados con un solo golpe. También cuenta con un nivel de inteligencia de un genio. Posee regeneración, supervelocidad y reflejos. Se ha enfrentado a zombies, mutantes y soldados, y sus únicas derrotas fueron por parte de un titán y Chris Redfield. Ahora es turno de conocer a Homelander. Su historia no es muy amplia, debido a que fue criado en un laboratorio por la empresa Bot. Homelander nunca tuvo padres y fue criado por científicos, los cuales hacían pruebas en él. El experimento consistía en administrarle una sustancia llamada compuesto B, el cual otorgaba poderes como superfuerza y resistencia, aunque también podría variar, ya que puede otorgar otras características especiales. Sus principales habilidades son superfuerza, vuelo, visión láser, superdurabilidad, entre otras cosas. Ahora veamos qué ventajas tienen en la pelea. Wesker tiene más ventaja en experiencia, debido a que se ha enfrentado a enemigos de toda clase. Otra ventaja sería su inteligencia superior a la de Homelander. Por otro lado, Homelander es más fuerte físicamente, debido a que pudo matar de un golpe a otro héroe con poderes similares a Wesker. También destruyó una puerta de un avión con un golpe sin esfuerzo. En cuanto a reflejos y velocidad, Homelander pudo salvar a Butcher de una explosión en menos de un segundo, y Wesker pudo esquivar balas a quemarropa. Así que en velocidad, ambos tienen un punto. Con respecto a durabilidad, Homelander es mejor, debido a que los científicos que lo criaron probaron todo tipo de armas con él sin poder causarle daño. También Homelander cuenta con mayor y mejor variedad de poderes, como volar y la visión láser. E incluso considerando la regeneración y la transformación final de Wesker, sigue sin ser mejor que las habilidades de Homelander, aunque de todas maneras, Wesker sí podría dar una buena pelea. En otras palabras, Wesker podría herir a Homelander, pero no podría provocar mucho daño, por lo que tarde o temprano Homelander lograría agarrarlo y por la diferencia de fuerza provocaría mucho más daño. Además, Homelander cuenta con la cualidad de causar daño a distancia gracias al vuelo y a la visión láser, y de esta manera podría atacar y evitar daño por parte de Wesker. Al final de la pelea, Homelander derrotaría a Wesker, pero Wesker lograría escapar gracias a su inteligencia y obviamente su experiencia. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, suscríbete y ve el video recomendado. Nos vemos a la próxima.